En medio de un pueblo polvoriento, bajo el sol implacable de México, se escuchó un grito que perforó el silencio. No era un grito de juego, sino uno lleno de desesperación, de un miedo que solo una niña pequeña puede sentir. Sus piernas delgadas corrían sin rumbo fijo, levantando nubes de tierra que se pegaban a su vestido gastado. Sus ojos, enrojecidos por las lágrimas, buscaban algo, cualquier cosa que le diera esperanza. De repente, vio un coche que se acercaba. No era un coche cualquiera, de esos viejos y ruidosos que recorrían los caminos del pueblo. Este era un vehículo lujoso, brillante, que parecía fuera de lugar en aquel paisaje árido. La niña, sin pensarlo dos veces, se lanzó a la carretera, obligando al conductor a frenar de golpe. El hombre al volante, impecablemente vestido, bajó la ventanilla con una expresión de sorpresa. La niña, con la voz quebrada por el llanto y el esfuerzo, apenas pudo articular las palabras. «Colgaron a mi mamá de un árbol. ¡Sálvela!», suplicó, sus pequeñas manos aferrándose al borde de la ventana. Las palabras salieron atropelladas, llenas de la urgencia de quien ve su mundo desmoronarse. El multimillonario, un hombre de negocios conocido por su frialdad y su mente calculadora, se quedó en silencio. Su rostro no mostró una emoción clara, pero sus ojos, que habían visto de todo, se posaron en la niña con una intensidad indescifrable. Él miró a lo lejos, siguiendo la dirección que la niña señalaba con su dedo tembloroso. A la distancia, apenas una mancha borrosa contra el cielo azul, se veía la silueta de una mujer. Colgaba de un árbol, inmóvil como una muñeca rota. La imagen era difusa, pero la gravedad de lo que representaba era inconfundible. Un nudo se formó en el estómago del hombre, una sensación que rara vez experimentaba. La inocencia de un ruego desveló la más cruda de las injusticias. El silencio que siguió fue pesado, solo roto por el suave zumbido del motor del coche. Parecía que el tiempo se había detenido, suspendido en ese momento de horror y súplica. La niña seguía ahí, inmóvil, con la mirada fija en el hombre, esperando una respuesta, una señal de ayuda. Sus lágrimas ya no caían, solo dejaban surcos secos en sus mejillas. De pronto, un sonido lejano rompió la quietud. Primero fue un murmullo, luego se hizo más fuerte, inconfundible. El ulular de sirenas policiales se acercaba, cada vez más nítido como un presagio. El multimillonario giró la cabeza, sus ojos buscando la fuente del sonido. Una expresión, quizás de alivio o de preocupación, cruzó su rostro. No dijo nada, pero sus acciones hablaban por sí solas. La niña, al escuchar las sirenas, también giró la cabeza, una chispa de esperanza encendiéndose en sus ojos apagados. Antes de continuar con esta impactante historia, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que necesitan ser escuchadas. El pueblo donde todo esto ocurrió era un lugar pequeño y polvoriento, anidado en una de las zonas rurales más olvidadas de México. Sus casas eran de adobe y ladrillo, con techos de lámina que brillaban bajo el sol inclemente, y sus calles de tierra se convertían en ríos de lodo con cada aguacero. Aquí, la vida giraba alrededor de la tierra. Las tradiciones eran el pilar de la comunidad, y el respeto por el campo, por la siembra y la cosecha, era algo que se aprendía desde la cuna. No había grandes lujos, pero sí una profunda conexión entre sus habitantes, una red de apoyo mutuo que, hasta ahora, había sido su mayor fortaleza. En este rincón del mundo vivía María, la mamá de la niña. María era una mujer fuerte, de manos callosas por el trabajo en el campo. Era madre soltera, y su hija Sofía era su mundo entero. María era conocida y respetada en el pueblo por su tenacidad y su buen corazón. Se levantaba antes de que saliera el sol para trabajar sus pequeñas parcelas y al atardecer vendía sus productos en el mercado local. Las noches, bajo un cielo plagado de estrellas, las pasaba contándole historias a Sofía, historias de sus antepasados, de la tierra y de los sueños que ambas compartían para el futuro. La vida era dura, sí, pero su dignidad y el amor por su hija la mantenían en pie. La rutina del pueblo era sencilla y predecible. Las mañanas se llenaban con el sonido de los gallos, el traqueteo de los burros y las voces de los campesinos que salían a sus labores. Las tardes eran para el mercado, el intercambio de productos y las charlas en la plaza. Las noches, bajo la luz de las velas o de alguna bombilla solitaria, eran para el descanso y la convivencia familiar. La cohesión social era palpable. Si alguien necesitaba ayuda, los vecinos se unían sin dudarlo. Era un lugar donde la palabra valía y la comunidad era una extensión de la propia familia.
pero esta aparente tranquilidad escondía una sombra creciente. El cacique del pueblo, un hombre llamado Don Rafael, era el dueño de casi todas las tierras y el prestamista principal. Su influencia se extendía como una plaga, y su poder se basaba en el miedo. Las deudas y los favores eran las cadenas que usaba para mantener a la gente bajo su control. Don Rafael era un hombre de pocas palabras, pero su mirada era suficiente para helar la sangre de cualquiera. Las primeras señales de tensión entre María y don Rafael empezaron a aparecer cuando él intentó comprarle sus tierras. María se negó. Sus parcelas no eran solo tierra, eran el legado de su familia, el sustento de Sofía y la única herencia que podía ofrecerle. Su negativa, aunque sutil, fue un desafío directo a la autoridad del cacique, algo que pocos se atrevían a hacer. Don Rafael no estaba acostumbrado a que le dijeran que no. Al principio fueron pequeñas presiones. Los precios de sus productos en el mercado bajaron misteriosamente. Su acceso al agua de riego se complicó. Pequeños incidentes que para cualquier otro hubieran sido simples inconvenientes, pero que para María eran golpes directos a su ya frágil economía. El ambiente en el pueblo, que antes era de calma, comenzó a volverse denso. Bajo la superficie de la vida cotidiana, una tensión latente crecía. La omnipresencia del cacique se sentía en cada rincón, en cada conversación susurrada, en cada mirada de temor. La gente sabía que desafiarlo tenía un precio, y María estaba a punto de descubrir cuán alto podía ser ese precio. Su resistencia, aunque silenciosa, era un acto de valentía que no pasaba desapercibido, ni para los ojos vigilantes de don Rafael, ni para los de los otros habitantes del pueblo. Las grietas comenzaron a aparecer lentamente, revelando la profundidad del conflicto entre María y don Rafael. No era algo nuevo. Las intenciones del cacique de apoderarse de las tierras de la familia de María venían de años atrás. Él había usado todas las tácticas posibles, desde ofertas que, de tan bajas, eran un insulto, hasta amenazas veladas que flotaban en el aire como una promesa cumplida. María siempre se mantuvo firme, protegiendo su herencia con la misma fiereza con la que protegía a Sofía. Esas tierras no eran solo un pedazo de tierra, eran el sudor de sus abuelos, la memoria de su madre, el futuro que soñaba para su hija. Don Rafael, con su poder extendido por todo el pueblo, no toleraba un no por respuesta. Su ego era tan grande como sus posesiones. Cuando las ofertas directas no funcionaron, empezó a aplicar presión de otras maneras, más sutiles, pero igualmente dañinas. María sintió cómo su vida se volvía más difícil cada día. De repente, el dueño de la tienda del pueblo, que antes le daba crédito sin problemas, le negaba la mercancía. Órdenes de arriba, se disculpaba el tendero con la mirada baja, incapaz de sostener la de María. Luego, el agua de riego, que siempre había fluido libremente hacia sus cultivos, empezó a escasear, desviada misteriosamente hacia las tierras de los allegados del cacique. Sus cosechas, su sustento, comenzaron a marchitarse bajo el sol implacable, mientras las tierras de don Rafael florecían. Hubo momentos en que don Rafael se acercó a María con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, ofreciéndole ayuda en tiempos de necesidad. Te presto esto, María, pero a cambio, y la condición siempre era desproporcionada, un favor que la ataría aún más a su red. Ella, con su dignidad intacta, siempre rechazó esas ofertas envenenadas, sabiendo que aceptar sería el principio del fin. Estas promesas rotas y condiciones injustas solo sirvieron para minar aún más su confianza y reforzar su resistencia. Los incidentes de humillación discreta se hicieron más frecuentes. En la plaza del pueblo, don Rafael y sus secuaces la ignoraban ostentosamente, o peor aún, la despreciaban con comentarios sarcásticos sobre su terquedad o su situación. Otros aldeanos, temerosos de desatar la ira del cacique, bajaban la mirada o se alejaban, incapaces de ofrecerle apoyo. María sentía el peso de esas miradas, el juicio silencioso, la vergüenza que intentaban imponerle. Pero cada acto de desprecio solo fortalecía su espíritu. Su reputación, antes intachable, comenzó a ser cuestionada por los susurros alimentados por el cacique, pero aquellos que la conocían de verdad sabían la verdad. La resistencia silenciosa de María se convirtió en un símbolo. Para algunos era una locura, para otros una inspiración secreta. Nadie se atrevía a hablar abiertamente contra don Rafael, pero muchos observaban a María con un respeto callado. Veían en ella la valentía que ellos mismos no poseían. El cacique no solo quería sus tierras, quería quebrarla, usarla como ejemplo para cualquiera que osara desafiarlo.
El público ahora comprendía que el acto de colgar a María de un árbol no había sido un evento aislado, era la culminación de una campaña larga y brutal de acoso, de abuso de poder, una guerra psicológica que duró años, con el único objetivo de someterla y despojarla de todo lo que amaba. La tensión era palpable, como una cuerda estirada al máximo, a punto de romperse. La presión sobre María se volvió insoportable, como una soga que se apretaba lentamente alrededor de su cuello. Don Rafael, frustrado por su resistencia, dejó de lado las tácticas sutiles y pasó a los ataques directos. Sus hombres comenzaron a aparecer en la propiedad de María con documentos que, según ellos, demostraban que las tierras eran del cacique. Eran papeles falsos, por supuesto, llenos de tecnicismos y firmas que María no reconocía, pero la amenaza legal era real y constante. Abogados de don Rafael, con trajes caros y aires de importancia, la visitaban en su humilde hogar, hablando de desalojos y juicios que María no tenía cómo pagar. Ella se aferraba a su título de propiedad, un papel viejo y amarillento que representaba toda su vida, defendiéndolo con uñas y dientes de cada intento de arrebato. Las confrontaciones verbales se hicieron más frecuentes y más tensas. No era raro ver a María discutiendo acaloradamente con los secuaces de don Rafael en la plaza del pueblo o en los caminos polvorientos que llevaban a sus cultivos. Sus voces, cargadas de ira y desesperación, a menudo rompían la quietud de las tardes. Los hombres del cacique se burlaban de ella, la amenazaban veladamente, pero María, aunque temblaba por dentro, nunca se echó atrás. Respondía con una dignidad que los desarmaba temporalmente, aunque solo fuera para aumentar su rabia. Estas discusiones a menudo terminaban con María sola, de pie en medio del polvo, sintiendo el peso de las miradas de los curiosos que observaban desde la distancia, sin atreverse a intervenir. La situación también afectaba a su familia. Algunos parientes, temiendo las represalias de don Rafael, le rogaban a María que cediera. «No vale la pena, María», le decían. «Don Rafael es muy poderoso. Vas a perderlo todo, incluso a Sofía». Otros, en secreto, le ofrecían su apoyo, un gesto de solidaridad que María agradecía en el alma, pero que no podían manifestar abiertamente por miedo. La comunidad entera estaba atrapada en un juego de lealtades divididas, con el miedo como el principal ganador. Los vecinos observaban con una mezcla de piedad y terror las acciones del cacique. Veían la injusticia, sentían la opresión, pero el temor a las represalias los mantenía en un silencio sepulcral. Sus juicios eran silenciosos, sus miradas esquivas, pero María sabía que la mayoría de ellos estaban de su lado, aunque no pudieran demostrarlo. El ambiente del pueblo era un reflejo de la tensión creciente. El calor sofocante del mediodía se sentía más pesado que nunca. El polvo que se levantaba con cada ráfaga de viento parecía llevar consigo el susurro de las amenazas. El olor a tierra seca y a cultivos marchitos, que antes era una melodía familiar, ahora sonaba a lamento. Todo contribuía a intensificar el peso psicológico de la situación, creando una atmósfera opresiva que asfixiaba la esperanza. María, al borde del colapso emocional, luchaba cada día por proteger a su hija Sofía y el legado de sus tierras. Se sentía cada vez más aislada, como una isla en medio de un mar de hostilidad. Las noches las pasaba en vela, con Sofía durmiendo a su lado, pensando en cómo podría resistir un día más. La niña, con la inocencia de su edad, era testigo silenciosa de la angustia de su madre. Veía las ojeras profundas, sentía los abrazos más apretados y escuchaba los suspiros que su madre intentaba ocultar. Sofía, aunque pequeña, entendía que algo terrible estaba pasando, algo que amenazaba con romper el mundo seguro que su madre había construido para ella. La cuerda estaba a punto de romperse, y la madre de Sofía lo sentía en cada fibra de su ser. El día fatídico llegó como cualquier otro, con el sol abrasador y el polvo levantándose en el camino. María se había levantado temprano, como siempre, para atender sus cultivos, pero esta vez llevaba una determinación diferente en sus ojos. Don Rafael había enviado a uno de sus hombres con una última oferta, una que era más una amenaza que una propuesta. Le pedían que firmara unos papeles en la notaría del pueblo, transfiriendo la propiedad de sus tierras a cambio de una suma ridícula y el perdón de todas sus deudas. María, harta de las humillaciones y las presiones, se negó. Lo hizo de forma pública, frente a varios vecinos que se habían reunido para observar la escena. Su voz, aunque temblorosa, fue firme. «Estas tierras son mías y de mi hija, no las vendo», dijo, mirando directamente a los ojos al enviado del cacique.
La humillación de don Rafael fue inmensa. Su autoridad había sido desafiada abiertamente y su poder, que se basaba en el miedo y la obediencia, se vio cuestionado. Para él, la persistencia de María no era solo una desobediencia, sino un ejemplo peligroso para el resto del pueblo. Decidió que era momento de tomar medidas extremas, algo que sirviera de escarmiento para todos. Quería dejar claro quién mandaba en ese lugar. Esa misma tarde, mientras María regresaba del campo, un grupo de hombres armados, los mismos secuaces de don Rafael, la abordaron en un sendero solitario. La tomaron por la fuerza, amordazándola para evitar que gritara. Sofía, que había ido a buscar a su madre con un pequeño canasto de tortillas, fue testigo de la captura. Se escondió detrás de unos arbustos, el corazón latiéndole desbocado. Vio cómo arrastraban a su madre, cómo la subían a una camioneta vieja y se la llevaban. El terror la paralizó por un momento, pero el amor por su madre la impulsó a actuar. Corrió sin rumbo fijo, las lágrimas empañándole los ojos, los pies descalzos levantando nubes de polvo. No sabía a dónde ir, a quién pedir ayuda. El pueblo parecía desierto, las casas cerradas. Corrió hasta que sus pulmones ardieron y sus piernas flaquearon. De repente, en la carretera principal que serpenteaba a través del valle, vio un destello de metal pulido. Era un coche de lujo, un modelo que nunca había visto en el pueblo, que se detuvo a un lado del camino. De él bajó un hombre, vestido con ropa impecable, mirando el paisaje con una expresión distante. Sofía, sin pensarlo dos veces, corrió hacia él. Sus pequeños puños golpearon la pierna del hombre mientras gritaba con toda la fuerza de su ser, su voz rota por el llanto. «¡Colgaron a mi mamá de un árbol! ¡Sálvela!». La súplica de la niña, expresada con la inocencia y el terror de su corta edad, rompió la indiferencia del multimillonario. Él había estado de paso, visitando una de sus propiedades cercanas, acostumbrado a una vida de lujos y a resolver problemas con dinero. Pero la imagen de esa niña, desesperada y tan pequeña, pidiéndole ayuda por la vida de su madre, lo conmovió de una manera que pocas cosas lo habían hecho. El hombre, cuyo nombre era Alejandro, se agachó para mirarla a los ojos. Vio en ellos no solo miedo, sino una desesperación real y una inocencia que no podía ignorar. Escuchó la historia entre sollozos, la injusticia evidente, la crueldad de un cacique que se sentía dueño de todo. La escena, la mujer colgada a lo lejos, la niña suplicando, la injusticia palpable, le hizo tomar una decisión drástica. Alejandro no era solo un hombre de negocios. Tenía conexiones importantes en el gobierno y también era el fundador de una fundación dedicada a la justicia social en zonas rurales. Sabía que tenía el poder y los recursos para intervenir. En ese momento, la vida de María y Sofía se cruzó con la suya, y el destino de don Rafael estaba a punto de cambiar para siempre. Alejandro no perdió el tiempo. Sacó su teléfono satelital y en cuestión de minutos, una maquinaria de justicia se puso en marcha. Las llamadas fueron directas y contundentes. Su influencia se extendía mucho más allá de lo que cualquiera en el pequeño pueblo podría imaginar. La respuesta no se hizo esperar. En poco tiempo, el silencio del valle se rompió por el sonido inconfundible de las sirenas. No era una ni dos, eran 99 patrullas policiales y vehículos militares que convergieron en el pueblo, levantando una polvareda que anunciaba un cambio ineludible. La llegada de un contingente tan grande de fuerzas del orden fue un shock para todos. Los vecinos salieron de sus casas, algunos con miedo, otros con una expectación que no se atrevían a mostrar. Sofía, aferrada a la mano de Alejandro, vio cómo el convoy se dirigía hacia el árbol donde su madre había sido colgada. La tensión era palpable, pero la esperanza comenzaba a florecer en su pequeño corazón. Los agentes rodearon el árbol. Con profesionalismo, descolgaron a María. Estaba herida, con marcas en el cuello y el cuerpo magullado pero viva. Sofía corrió hacia ella, sus gritos de «¡Mamá!» se mezclaron con lágrimas de alivio. María, apenas consciente, abrazó a su hija con todas sus fuerzas. El reencuentro fue un momento de pura emoción, un milagro a la vista de todos. La presencia de Alejandro, un hombre de su talla, y la fuerza policial envalentonaron a algunos vecinos. Los murmullos se convirtieron en voces y las voces en denuncias. Uno a uno, los aldeanos comenzaron a relatar las atrocidades del cacique don Rafael, las tierras robadas, los préstamos abusivos, las amenazas y el miedo constante. Otros, aún temerosos, se mantuvieron al margen, pero la semilla del cambio ya estaba sembrada. El monopolio del miedo de don Rafael se había roto.
Los hombres del cacique, sorprendidos por la rapidez y el tamaño de la operación, fueron fácilmente detenidos. Don Rafael, que se creía intocable, fue encontrado escondido en su hacienda. Su rostro, antes lleno de arrogancia, ahora mostraba una mezcla de sorpresa y terror. Su caída fue rápida y humillante. Perdió no solo su poder y su reputación, sino también la libertad que tanto había abusado. La justicia, aunque tardía, había llegado. La victoria de María y Sofía no fue solo personal. Su valentía y el apoyo de Alejandro inspiraron un cambio profundo en la comunidad. Las tierras de María fueron devueltas, y con el apoyo de la fundación de Alejandro, se implementaron programas para empoderar a los agricultores locales, ofreciéndoles créditos justos y asesoramiento técnico. El multimillonario se convirtió en un benefactor, asegurando la protección de la familia y el desarrollo sostenible del pueblo. Años después, Sofía, ya una adolescente, miraba el viejo árbol. Ya no era un símbolo de terror, sino un recordatorio de la justicia que prevaleció. Recordaba la voz de su madre, que en los días más oscuros siempre le decía que la esperanza nunca muere. María, a su lado, ahora fuerte y respetada, había reconstruido su vida y se había convertido en una líder para su gente. Juntas, madre e hija, construían un futuro mejor para ellas y para su pueblo, demostrando que incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza y la valentía pueden brillar. La historia de María y Sofía se convirtió en una leyenda local, un testimonio de que incluso el más pequeño de los actos de valentía puede encender la llama de la justicia y la redención.